Muy buenas tardes. Mi nombre es Florentino Díaz Ahumada y tengo el gusto y en realidad una gran alegría de poder compartir esta transmisión en homenaje a los 150 años de la partida a otras dimensiones de uno de los grandes poetas de las letras españolas, las letras hispanoamericanas, de las letras universales, Gustavo Adolfo Bécquer. Y en ese sentido agradezco este espacio del proyecto Lima Lee, que nos permite efectivamente poder conversar, poder disertar, poder expresar algunas reflexiones en torno a la dimensión de un poeta de esta naturaleza, como fue Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y creo que en ese sentido pues no hay nadie quizás que esté viendo esta transmisión que no lo conozcan, pero siempre es bueno poder hacer una introducción, una suerte de mirada de lo que es precisamente la trayectoria de este gran creador, ¿no? Voy a citar brevemente un texto que se halla en la edición de las obras completas de Bécquer, que luego puedo poner a disposición de ustedes, porque está, digamos, a la disposición de todas las personas interesadas, en PDF, en un enlace que voy a colocar en esta transmisión. Y bueno, el texto nos dice así: nació Bécquer en Sevilla el 17 de febrero de 1836, siendo su padre el célebre pintor e inspirado intérprete de las costumbres sevillanas, ¿no? A los 5 años de edad quedó huérfano de padre. Empezó sus estudios de primeras letras en el colegio de San Antonio Abad, donde permaneció hasta los 9 años, en que entró al colegio San Telmo para estudiar la carrera de náutica. Entonces vamos nosotros creándonos un poco la figura de personal, la figura emocional de un ser humano que, bueno, viene de una familia, pues, artistas, ¿no? Y que a temprana edad pierde a su padre, ¿no? Luego, a los 11 años, también él quedaría huérfano de madre, ¿no? Pero continuemos. A los 9 años y medio viose huérfano de madre, y a los 10 salió de dicho colegio. A tal edad se encargó de su vivir, ¿no? De su día a día, su madrina de bautismo, una persona regularmente acomodada, sin hijos ni parientes, por cuya razón le hubiera podido dejar algunos bienes, nos menciona el texto, de no haber él renunciado a todo por venir a Madrid a los 17 años, ¿no? Entonces vamos haciéndonos esta imagen del poeta, de quizá usualmente nuestro público, las personas que hemos accedido en nuestra educación escolar, ¿no? Desde la primaria y obviamente con mayor intensidad en la secundaria, a la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, y luego ya en los estudios universitarios, quienes se hayan dedicado a algunos estudios de tipo literarios, ¿no? Podríamos nosotros tener la idea, Gustavo Adolfo Bécquer pues se lo relaciona siempre con el romanticismo, ¿no? Y quizá el romanticismo
nos prefigura, ¿no?, dentro de esta percepción que tenemos sobre este movimiento y sobre las y los poetas que lo integraban, las artistas y los artistas que lo conformaban. Quizá nos hacemos un poco una idea de una persona con mucha fragilidad, ¿no? Una persona con una sensibilidad extrema, una persona que podría realmente, pues, situarse dentro de texturas psíquicas, pues, muy delicadas y muy vulnerables, ¿no? Sin embargo, uno va encontrándose en la lectura, ¿no?, de los acontecimientos personales de muchos de estos artistas, experiencias que más bien nos invitan a pensar todo lo contrario, ¿no? En experiencias más bien de personas con decisiones muy fuertes, con caracteres psicológicos muy intensos, ¿no? Lo que podríamos llamar ahora personalidades con mucha determinación. Gustavo Adolfo Bécquer abandona, dice, ¿no?, Sevilla y llega a Madrid a los 17 años con el objeto de conquistar gloria y fortuna. Entonces imaginemos a este muchacho, ¿no?, que en el año 53, ¿no?, se encuentra ya en Madrid, un muchacho de 17 años. Y en ese sentido, pues estando en Madrid, él empieza a desarrollar esta experiencia, ¿no?, de entrar en el campo de las letras. Y continúo con el texto, porque este texto me parece muy interesante para adentrarnos, ¿no?, para poder hacernos un poco desinstalar quizá las ideas que uno pueda tener, pues, de un poeta como Bécquer. Dice, quería su madrina hacer de él un honrado comerciante, ¿no? Creo que no basta, no hace falta retroceder a la primera mitad del siglo XIX para encontrarnos con esta idea, ¿no?, con esta experiencia en la que la familia desea de un individuo, una persona, tiene un anhelo para que se dedique a algo, pero esta persona, esta joven o este joven, no comparte ese anhelo, ¿no? Entonces, nos dice, nos relata, ¿no? Ya nos relata, nos pone de inmediato en este conflicto que encontraba, pues, Bécquer con respecto a su madrina. Pues recordemos que él había perdido a su padre a los 5 años y a su madre a los 9 años, ¿no? Y que este niño, ¿no?, que había aprendido a dibujar al mismo tiempo que a escribir, ¿no? Recordemos esa dimensión visual, pictórica, plástica, de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?, de padre pintor, ¿no? Entonces, que había aprendido a dibujar al mismo tiempo que a escribir, cuya desmedida afición a la lectura le hacía encontrar horizontes más anchos que el de solamente de tener los libros, y solo encontraba aplausos para sus primeras poesías, lo cual, y miren, esto es muy interesante, decidió vivir de su trabajo. Entonces estamos viendo a un joven de 17 años que busca vivir de su trabajo. Voy a vivir de la poesía, voy a vivir del arte. Una experiencia que podemos encontrar hasta el día de hoy, que muchos de ustedes, quienes estén contemplando esta transmisión, habrán vivido, y que quizás hayan seguido su vocación o quizás no lo hayan hecho. Y en ese sentido también adentrarnos en la experiencia vital
de una creadora, de un creador, nos permite también la posibilidad de retomar aquello que quizás de niños nos prometimos. Es bueno encontrarnos con estas semblanzas o estas aproximaciones biográficas, literarias, sobre una persona. No basta con enunciar los datos, realizó tal cosa, porque los datos no nos dicen tanto como lo que nos podría decir la pluma de un escritor al acercarse y mezclar aquello que se vivió con aquello que se piensa de lo vivido. Corría el año 56, a los 20 años ya tiene el poeta, y entonces llegué también a buscar lo mismo que Gustavo, ¿no? Quien escribe el texto se reconoce en el poeta y comienza a partir de esa vida a contar también la suya, ¿no? Pero vuelve a la vida de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice en el 57, ya a la edad de 21 años, él se vio, Gustavo Adolfo Bécquer, se vio acometido por una enfermedad pues muy, muy delicada, ¿no? Él padece pues de finalmente es lo que lo lleva al fallecimiento, a la muerte, ¿no? A esto que aún en nuestro proceso humano llamamos muerte, ¿no? Esto se da a la edad de 34 años. 34 años, ¿no? En 1870. Un 22 de diciembre. Y en ese sentido, me parece muy importante que podamos conmemorar 150 años después la experiencia, lo que ha legado esta experiencia creadora de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero cuando pensamos en Bécquer, y era algo que quería yo reflexionar sobre esto, cuando pensamos en Bécquer, pensamos en las rimas, ¿no? En estas fabulosos poemas, pensamos también en las leyendas, las prosas, las historias y toda la riqueza verbal, imaginativa, con la que el poeta nos envuelve en una serie de espacios, de atmósferas, pero sobre todo de lo que podríamos llamar uno de los grandes elementos del proyecto beckeriano, ¿no? que también es mencionado, ¿no? por este estudioso de su obra, importante estudioso de su obra, como es Jesús Rubio Jiménez. Menciona esta simultaneidad, este proyecto de Bécquer de poder entrelazar las artes. Miren qué interesante, ¿no? Entrelazar las artes. Cómo el texto puede hacernos vivir la experiencia de la música. Cómo el texto puede hacernos vivir la experiencia visual, de lo pictórico, de lo escultórico, de lo corporal, cuando uno se adentra en una experiencia. Lo corporal es una experiencia inherente al existir, ¿no? Existimos, somos un cuerpo, ¿no? Somos un ser cuerpo en el devenir de instante a instante. ¿Cómo? Esto es algo muy interesante y es algo que yo quisiera insistir
un poco basándome en las consideraciones de Jesús Rubio Jiménez, un investigador de Bécquer y de otros poetas, también escritores del siglo XIX, sobre esto, ¿no? Sobre este proyecto tan interesante y que creo que sería preciso y muy precioso poder recuperar en estos momentos para nosotros, en estos momentos de crisis de humanidad, en estos momentos donde es el arte la forma en que nosotros, frente a la digitalización, frente a la algoritmización de la experiencia humana, es el arte lo que se ofrece como aquellas posibilidades de mantenernos humanos aún. Entonces, en ese sentido me parecía muy importante hacer estas consideraciones. Bueno, entonces vamos a ver estas posibilidades, ¿no? ¿Cómo es que, y eso quisiera que quede en nuestras mentes, ¿no? ¿Cómo es que este proyecto beckeriano de enlazar las artes, de hacer, como escribiría casi un siglo después, el gran poeta Vicente Huidobro, en cómo hacer, no hablar de la rosa, sino hacer que la rosa crezca en el poema, ¿no? Ese es lo que de repente 150, casi 120, 130 años después, otro gran poeta como Jorge Eduardo Eyelson buscaría entrelazar todas estas experiencias artísticas en esta metáfora visual, pero también textual del nudo, ¿no? ¿Cómo hacer presentar esta convivencia dialogante de las artes simultáneas, pero también de la filosofía, como sería, por ejemplo, en una filósofa poeta de la magnitud, de la profundidad de María Zambrano, de la filósofa poética española, andaluza, ¿no? María Zambrano. Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer también es de esta estirpe de creadores que se dan cuenta que lo poético no es una experiencia ligada exclusivamente a la expresión de los sentimientos. Es un creador que se da cuenta que lo poético es lo que sustenta también la realidad, la experiencia humana en la que se va pues desenvolviendo nuestra vida. Bueno, entonces a mí me gustaría compartir dentro de esta diversidad de aspectos de Bécquer, me gustaría empezar compartiendo, por ejemplo, en esta mirada, podríamos llamar, muy atenta a la diversidad, en esta mirada en la que, por ejemplo, Bécquer se relaciona con personas que están trayendo, por ejemplo, uno de los primeros traductores del sánscrito, ¿no? En España, con quien Bécquer tiene pues contacto. Bécquer también entra en un círculo musical en Madrid, de uno de los compositores muy reconocidos en ese momento en España, Spin, y de cuya hija el poeta se enamora, ¿no? Entonces, pero participa de estas tertulias intelectuales, la tertulia como espacio de retroalimentación, como espacio de conexión, ¿no? Y luego, bueno, después de una decepción amorosa del poeta, él luego, según
algunos de sus biógrafos, pues contrae matrimonio, ¿no? Y parece que este espacio de estabilidad le permite desarrollar gran parte de su obra. Pero Beckett entra bueno, es un escritor que se desarrolla, se desenvuelve principalmente en los periódicos, ¿no? Recordemos que estamos en un momento, en una época, donde pues no hay los medios de comunicación, las interfaces de comunicación que contemplamos actualmente, ¿no? La interfaz comunicativa de Beckett es una interfaz pues, de la prensa, de las gacetillas, de los periódicos, que bueno, pues se van dando día a día, y que él participa en ellos, ¿no? Y del cual llega a ser incluso director de uno de los diarios, ¿no? Donde él pues trabajaba. Entonces, yo quería compartirles acá dentro de este trabajo, ¿no? Permanente, fue luego que antes, incluso ya, bueno, después de su fallecimiento, muchos de sus amigos recopilan, ¿no? las leyendas, los textos que él había publicado en la prensa, ¿no? Y que, bueno, pues luego se van a articular y se van a publicar pues también póstumamente. Beckett tenía un reconocimiento en vida, pero su reconocimiento universal, podríamos decir, ya se da póstumamente, ¿no? Entonces, vamos aquí a comentarles, por ejemplo, para un poco no quedarnos solamente, la intención de estas reflexiones es no quedarnos solamente con el Beckett de volverán las oscuras golondrinas, ¿no? No solamente quedarnos con ese Beckett, que es un Beckett hermoso, ¿no? Sino ver y darnos cuenta y adentrarnos en esa diversidad que, a pesar de la juventud, de la brevedad de la vida del poeta, 34 años, ¿no? Que, dicho sea de paso, en muchos poetas se ha cumplido como esta brevedad de vivir, se ha cumplido como también una suerte de intensidad también en su escritura, ¿no? Pienso en John Keats, pienso incluso en García Lorca, ¿no? Aunque él creo que vivió hasta los 36, 38, sí. Pero Emily Dickinson, ¿no? La brevedad, ¿no? También puede traer intensidades, pero y en esto coinciden todos los grandes lectores de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué hubiera dado a las letras, qué no hubiera dado a las letras universales Gustavo Adolfo Bécquer de haber vivido 50 o 70 años más, ¿no? Nos dejó joven, a los 34 años de edad, por la enfermedad de la tuberculosis, una enfermedad pues terrible, ¿no? Realmente en esa época, con algunos tratamientos, bueno, de descanso, pero que hasta entrado el siglo XX todavía pues tenía bastantes víctimas. Bueno, curiosamente ahora lo sigue teniendo, ¿no? Millones de seres humanos fallecen por esta enfermedad, aunque no se le hace tanta propaganda como a otras, ¿no? Pero bueno, entonces, dentro de esta diversidad yo quería comentarles lo siguiente. Una de las leyendas, que es la leyenda de la creación. Miren cómo empieza. Este es el libro, ustedes lo pueden ver en PDF, ¿no? Y así empieza las leyendas. La creación, ¿no? Qué interesante. Hay una conciencia
claramente mítica en Gustavo Adolfo Bécquer. La creación. Vamos a entrar a una disposición del espíritu para poder nosotros no solamente conocer al poeta de precioso lirismo, de exquisita sentimentalidad, no, vamos a conocer también al poeta que se sostiene en la dimensión mítica. La creación, poema indio. Los aéreos picos del Himalaya se coronan de nieblas oscuras, en cuyo seno hierve el rayo. Y sobre las llanuras que se extienden a sus pies flotan nubes de ópalo que derraman sobre las flores un rocío de perlas. Sobre la onda pura del Ganges se mece la simbólica flor del loto, y en la ribera aguarda a su víctima el cocodrilo, verde como las hojas de las plantas acuáticas que lo esconden a los ojos del viajero. En las selvas del Indostán hay árboles gigantescos, cuyas ramas ofrecen un pabellón al cansado peregrino, y otros cuya sombra letal lo llevan desde el sueño a la muerte. Fíjense, esta que es un elemento también de la época, ¿no? Es un elemento que ahora también retorna, que vuelve, la belleza del viaje, la posibilidad del viaje, del recuento, de la narración, de la evocación del viaje, como tópico, como puente, con esa otredad, ¿no? Con esa otra dimensión que nos saca, que nos permita sacarnos, ¿no? de este enclavamiento o del confinamiento mental que implica la rutina diaria, el viaje, ¿no? No está de más decir que, por ejemplo, parte precisamente de esa sanación psicológica, de esa sanación espiritual, implica también que nosotros podamos retomar esa naturaleza viajera, ¿no? El ser humano, por naturaleza, es un ser nómada, ¿no? Es un ser viajero, es un ser que está diseñado para desplazarse, ¿no? Pero en el devenir, pues, de su evolución histórica, se han dado, pues, las ciudades, se han dado establecerse, se ha dado el sedentarismo, y ahora con grados verdaderamente excesivos, ¿no? Y miren esta frase: el amor es un caos de luz y de tinieblas, ¿no? El amor es un caos de luz y de tinieblas. Vamos a encontrar en Bécquer también siempre esta presencia de los opuestos. La presencia de los opuestos es interesante verlo como uno de los rasgos también de poéticas míticas, poéticas que se engarzan en el núcleo mismo de la esencia creadora del espíritu humano, aquello que puede conciliar la posibilidad de que los opuestos se complementen. Coincidentia o opositor, ¿no? Se decía en la Edad Media, esa coincidencia de los opuestos, ese amalgamiento de lo que aparentemente está, en otro poema mencionaba Rilke, ¿no? Extraño ver que todo lo que antes se ligaba está suelto en el aire. ¿No? Escribía Rainer Maria Rilke casi 80 años después. Entonces, el amor es un caos de luz y de tinieblas. La mujer, una amalgama de perjurios y ternura, ¿no? Vean estos contrastes, estos opuestos. El hombre, un abismo de pequeñez, de grandeza y pequeñez. La vida, en fin,
puede compararse, la vida, en fin, puede compararse a una larga cadena con eslabones de hierro y de oro. Entonces tenemos presentado aquí, en esta elaboración mítica, poema indio, ¿no?, la presencia de los opuestos. Pero hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, hay que ver también la geometría simbólica de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Hay que buscar eso, ¿no? Está hablando, ¿no?, los opuestos, porque uno podría entretenerse también en la sonoridad muy bella, eufónica, de la prosa, ¿no? Los aéreos picos del Himalaya se coronan de nieblas oscuras en cuyo seno hierve el rayo, y sobre las llanuras que se extienden a sus pies flotan nubes de ópalo que derraman sobre las flores un rocío de perlas, ¿no? Bellísimo, ¿no? Pensaba en ese otro gran poeta también peruano, José María Eguren, también pintor, también con una sensibilidad como muy pocos poetas han tenido, quizá Ellerson, yo creo que la tuvo, evidentemente, musical, esa sensibilidad musical. Pensaba en Eguren, en sus motivos, cuando dice, la música es la expresión directa del sentimiento. Es la risa o el lloro que lanza lo profundo de nuestra existencia conmovida. Vean, ¿no? La risa o el lloro. También entramos en opuestos. El músico vierte en el piano su angustia y su contento, su fantasía y abstracción. La música es sucesiva, como la respiración y la conciencia, pero la hilación de sus notas forma unidad acústica. Y ahí quiero llegar. Eguren, un texto que tiene 65 años de posterioridad, ¿no? Publicado casi entre 65 y 70 años después de este texto, nos da una clave para también adentrarnos en la experiencia creativa que implica leer a Bécquer hoy. Porque no estamos haciendo una arqueología, o mejor dicho, la arqueología no es solamente descubrir los hallazgos del pasado para tenerlos aislados en un espacio al que llamamos museos y que creemos que son espacios a los cuales solo hay que ir porque es bueno rememorar. No, los museos son espacios ahora transformados, bien llevados, son espacios de reconexión, de irradiación, de inspiración. Entonces, lo que estamos buscando es hacer una lectura de Gustavo Adolfo Bécquer que nos pueda reconectar con la problemática que tenemos ahora. ¿Y cuál es la problemática que tenemos ahora? La problemática es que, pues, tenemos una problemática en la que nosotros estamos inmersos en un cotidiano donde ya todo está programado, donde quizá no tengamos, o estamos tan pendientes de nuestras seguridades que no tenemos quizá el valor como él lo tuvo a los 17 años de apostar por el sueño y por la ilusión, por la esperanza de aquello que te hace realmente palpitar tu corazón. ¿No? Estamos en la problemática en que estamos envueltos por el miedo, ¿no? Y que de repente nos damos cuenta que a pesar de los siglos, la poesía, el arte, nos ha hablado siempre de lo mismo. Y es ese reconocimiento de nuestro corazón para no tenerle miedo al miedo y apostar por aquello que es más grande aún que la razón, que es la facultad del amor. Pero no del amor solamente de pareja, o ese amor hollywoodense, o ese amor
de telenovela. No, me refiero al amor como la posibilidad de reconocer, de reconocerte en aquello que entregas, y aquello en lo que te fundes, te fusionas, como algo invisible. El amor como una experiencia de lo invisible. De eso nos está hablando también Gustavo Adolfo Bécquer. Pero era el siglo XIX, era la mitad del siglo XIX, ¿no? Ya vendrían después, en 20 años después, ya vendría un Rimbaud, ya vendría un Baudelaire, ya vendrían después, en el siglo XX, un Lorca, ya vendrían después otras y otros poetas, otras y otros creadores que darían abrirían esas sendas, porque es importante recordar esto, ¿no? Y es el contexto histórico. Estamos en una época, 1854, 1862. Estamos en una época en que está en pleno auge todo este positivismo, ¿no? Una confianza plena en la ciencia, ¿no? Se están creando ferrocarriles por todo el mundo, ¿no? Se está reconquistando grandes espacios territoriales. Ya se ha vivido la segunda revolución industrial, ¿no? Poetas anteriores como William Blake presenciaron el reemplazo de los seres humanos por las máquinas. Aquellas obras del campo que se hacían con bueyes o con mulas y mujeres y hombres, eran ahora hechas con máquinas a vapor. Y los campos eran deshabitados y las ciudades concentraban a la mayor cantidad de la gente, ¿no? Pero vivían en condiciones de miseria. Hay una nostalgia de un mundo que se está perdiendo. 1850, 1860. No, desde el punto de vista de la medicina oriental, la tuberculosis tendría que ver también con una nostalgia muy grande, con condiciones de vida también bastante penosas. La tuberculosis tendría que ver también con una conciencia de la humanidad que está perdiendo un mundo. Ese mundo que quizá nos contaba Tolkien en su saga El Señor de los Anillos, ese mundo de los bosques, ese mundo que existió realmente, ¿no? En el siglo XVI, el siglo XV. Hay autores que afirman que se podía viajar al menos por zonas de Italia, de árbol en árbol. Recordemos esta gran novela El varón rampante de Italo Calvino, donde el personaje, ¿no? El varón rampante, el personaje decide vivir en los árboles, ¿no? Y se desplazaba por todo, porque había árboles por todos lados, ¿no? Entonces hay que contextualizar a Bécquer. Bécquer no es solamente el poeta no es solamente el poeta que es poesía, ¿no? ¿Se acuerdan este poema? Voy a buscarlo aquí lo voy a tener. ¿Qué es poesía? La rima 21, ¿no? La famosa rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul.
¿qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Son consideraciones muy especiales, ¿no? Aquí hay un poema. Este poema, que es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿no? Este juego de espejos, ¿no? Este juego de espejos que es la mirada. Este juego de espejos que es la poesía. ¿Espejo de qué es la poesía? Nos plantea Beckett en estos tiempos. ¿Espejo de qué es la poesía? ¿Ah? Entonces, pienso en otro poema y vuelvo al gran Ejelson, ¿no? Este poema maravilloso, que es la culminación de este hermoso libro sin título. Dice, sonríe Dios en la pantalla. Ya no hablamos de tu pupila azul, ya no hablamos de la poesía. Estamos en tiempos donde ahora hablamos de Dios, hablamos de pantallas luminosas. Sonríe Dios en la pantalla del cielo. Veo su semblante, hecho de rayas y puntos luminosos, pero no estoy seguro si es el suyo o es el mío. Apago la televisión y yo también sonrío. Entonces, han pasado 120 años, ¿no? 130 años de esta rima 21, y 130 años después, ¿cómo el mundo se ha transformado? Entonces, es importante también que nosotros nos adentremos a la visión, a la lectura de los poemas, no solamente como no solamente como quizá a veces hay canciones, hay temas musicales que nosotros siempre escuchamos, pero en el fondo nunca lo hemos oído. Hemos disfrutado, sí, hay algo que nos hace disfrutar, pero preguntémonos, ¿qué es lo que nos hace disfrutar? ¿Qué es lo que... ¿por qué me toca este verso? ¿Por qué me toca este poema? Miren, vamos con la rima 10. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de almas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Entonces, esta experiencia también multisensorial, ¿no? Cuando hablamos del proyecto beckeriano, de la simultaneidad de las artes, que bueno, se describe también, ¿no? En esta conferencia, que me gustaría también ponerla en esta transmisión, Becker o la consideración del mito romántico de Jesús Rubio Jiménez, ¿no? En la Fundación Juan March, está simultáneo este deseo de Becker de plasmar las artes en el texto, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Incluso las ciencias, los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. Palpitar, el pálpito es una experiencia háptica, es una experiencia del tacto. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. Hermosa imagen, ¿no? Una imagen acuática. Imagínense el cielo, yo imagino como estas
pastillas efervescentes, ¿no? El cielo como una pastilla efervescente que cae en el agua, en el espacio líquido de la mirada, en el espacio líquido de la conciencia. Nuestra conciencia es como el agua y se deshace en rayos de oro. Una imagen preciosa, ¿no? Para volverla una imagen cinematográfica, ¿no? La tierra se estremece alborozada. Inmediatamente entramos nuevamente a lo corporal, ¿no? La tierra se estremece alborozada. Oído, tacto, equilibrio, todo está ahí participando, ¿no? Porque la tierra se estremece alborozada. Oigo, acá viene el escuchar, flotando en olas de armonía. Rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. Qué interesante, ¿no? El escuchar, flotando en olas de armonía, el rumor de besos y batir de alas. Esto, el excesivo escuchar, la escucha profunda implica que la visión se cierre, ¿no? Uno a veces escucha, a mí me sucede cuando escucho la poesía, cuando quiero escuchar atentamente, escuchar con el corazón, cierro los ojos, mis párpados se cierran. ¿Qué sucede?, se pregunta el poeta. Es el amor que pasa. Entonces miren estas experiencias sensoriales a la que nos está invitando el poeta en esta rima 10ª, y que es importantísimo, fundamental recuperar hoy en día. Recuperar hoy en día, es decir, ¿cuál es ese detalle? ¿Cuál es esa imagen que tu cotidianeidad te está ofreciendo permanentemente y que sin embargo no ves, no oyes, no te estremeces, no sientes la tierra estremecida? Es más, la tierra se estremece un poco y lo primero que sientes es terror. No. Es el amor que pasa. Y probablemente desde esta visión, ¿no? Hemos visto a Becker tiene una visión mítica también. Desde esta visión, el amor, no entendido solamente como ese amor a la persona, ese amor sentimental, ese amor melodramático, ese amor intersubjetivo, no, también, ¿no? También es válido, pero hablo del amor. Hablo del amor, como ese poema de Washington Delgado. Hablo del amor y de la música. Entonces, creo, y para ir culminando esta experiencia de Gustavo Adolfo Bécquer, me gustaría invitarlos también, como bien recomienda Jesús Rubio Jiménez, a la lectura de la carta 3, la carta tercera, que es otro de los libros de Gustavo Adolfo Bécquer y que quisiera compartir. La carta tercera, Cartas desde mi celda. Bécquer tuvo una recaída, un momento muy grave en el año 62, 64, y se va de retiro, ¿no? Un espacio ahí en Soria, era la forma pues de recuperarse, irte a un espacio con clima más seco, ¿no? Sin perturbaciones emocionales, a la forma de curarse, ¿no? De las personas. Y empieza las cartas desde mi celda, una obra muy hermosa, y esta carta tercera es muy, muy importante. Queridos amigos, hace 2 o 3 días, andando a la casualidad por entre estos montes y habiéndome alejado más de lo que acostumbro en mis paseos matinales, acerté a descubrir casi oculto entre las quiebras del terreno y fuera de todo camino un pueblecillo,
cuya situación, por extremo pintoresca, me agradó tanto que no pude por menos de aproximarme a él para examinarlo a mis anchas. Ni aún pregunté su nombre, y si mañana o el otro quisiera buscarlo por su situación en el mapa, creo que no lo encontraría. Tan pequeño es y tan olvidado parece entre las ásperas sinuosidades del Moncayo. Figúrense usted, en el declive de una montaña inmensa y sobre una roca que parece servirle de pedestal, un castillo del que solo quedan en pie la torre del homenaje y algunos lienzos de muro carcomidos y musgosos, agrupadas alrededor de este esqueleto de fortaleza, cual si quisiesen todavía dormir, seguras a su sombra, como en la edad de hierro en que debió alzarse. Se ven algunas casas, pequeñas heredades con sus bardales de heno, sus tejados rojizos y sus chimeneas desiguales y puntiagudas, por cima de las que se eleva el campanario de la parroquia con su reloj de sol, su esquiloncillo que llama a la primera misa y su gallo de hoja de lata que gira en lo alto de la veleta a merced de los vientos. En esta prosa, la prosa te adentra con estos detalles a este nuevo espacio. Bueno, han pasado ya algunos años desde esta leyenda del poema indio, ¿no? Y esta carta tercera, el espacio que se crea, pero esta vez el espacio que se crea del paseo, del caminar, del andar. ¿Qué espacio? Yo creo que Becker nos puede invitar también a ese crear, a ese imaginar, qué espacios podemos contemplar ahora en adelante, sobre todo en estos momentos en los que pareciera que nos piden, nos surgen estar sobre todo muy, muy quietos, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera podemos, a través del arte, a través de la actitud poética, adentrarnos en nuevos espacios. Voy a culminar aquí esta transmisión en homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer por sus 150 años. Y yo me gustaría también decir sus 186 años, 184 años de aparición en esta dimensión humana. Muchísimas gracias.